N7 Meridiano. Hemos decidido cerrar las fronteras del país por tierra, mar y aire durante los próximos 15 días. A partir de ese momento, solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países. Queda suspendida la docencia en todos los centros escolares y universitarios hasta el próximo lunes 13 de abril. Para seguir garantizando la alimentación de los alumnos de las escuelas públicas, el programa de alimentación escolar se mantendrá vigente. Quedan suspendidos por 15 días los eventos y concentraciones de toda índole. Suspenden los actos de proselitismos electorales que tengan que ver con la realización de marchas, mítines y caravanas, tal como se informó previamente a los candidatos presidenciales. Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población, como colmados, supermercados, estaciones de expendio de combustible, farmacias, establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimentos en estado crudo o cocido. Iniciamos esta emisión vespertina con la alocución emitida por el presidente Danilo Medina, donde se refirió a las medidas que se estarán adoptando, esto para la contención del coronavirus en el territorio nacional, sobre todo para evitar que se siga expandiendo en la República Dominicana. Vamos a escuchar un poco de esto. Estaré enviando mañana al Congreso la solicitud de declaratoria de emergencia nacional y confiamos en su pronta aprobación. Asimismo, hemos decidido cerrar las fronteras del país por tierra, mar y aire durante los próximos 15 días. Esta medida y las próximas que anunciaré entrarán en vigencia a las 6 de la mañana del próximo jueves 19. A partir de ese momento, solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países y la llegada de aviones, buques de carga y de combustible para garantizar los suministros a la población. Asimismo, queda suspendida la docencia en todos los centros escolares y universitarios hasta el próximo lunes 13 de abril. Sin embargo, para seguir garantizando la alimentación de los alumnos de las escuelas públicas, el programa de alimentación escolar se mantendrá vigente. El INAVIE, en coordinación con el Ministerio de Educación, establecerá un mecanismo para que las familias de los estudiantes puedan retirar de los centros educativos las raciones alimenticias que les corresponden según el número de alumnos. Asimismo, el Ministerio de Educación y el de Educación Superior informarán acerca de las medidas que se tomarán para garantizar que los estudiantes puedan continuar su ciclo formativo correspondiente al año escolar 19-20 a través de docencia virtual y de otras iniciativas. De la misma forma, siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y las prácticas en marcha en diferentes países, quedan suspendidos por 15 días los eventos y concentraciones de toda índole. Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos, eventos culturales, artísticos y deportivos, así como la actividad en bares y discotecas, entre otros. En el caso de los restaurantes, se permitirá únicamente la recogida y el servicio a domicilio de alimentos. Se suspenden igualmente los mercados de pulga en todo el territorio nacional y los mercados binacionales en el área fronteriza. Se suspenden los actos de proselitismos electorales que tengan que ver con la realización de marchas, mítines y caravanas, tal como se informó previamente a los candidatos presidenciales. Por supuesto, estas medidas incluyen todas las inauguraciones del gobierno que ya han sido canceladas y cualquier otro acto previsto por las autoridades públicas. Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población, como colmados,
supermercados, estaciones de expendio de combustible, farmacias, establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimentos en estado crudo o cocido. También quedan autorizados a trabajar de manera formal los centros de servicios médicos públicos y privados y los laboratorios médicos. Cualquier otro tipo de empresa o negocio cuya actividad se considere vital en las circunstancias actuales se pueden comunicar de inmediato con la Comisión de Alto Nivel Presidencial y buscaremos la solución adecuada. Hoy anunciamos de 10 personas positivas adicionales, con lo cual el número de positivos diagnosticados sube de 11 que teníamos a 21 el total. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades, que van desde un resfriado común hasta complicaciones agudas y graves. Los síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar. Como medidas de prevención, al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evite estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado y lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Es importante que como ciudadanos tomemos en cuenta todas estas prevenciones de salud, sobre todo porque si colaboramos con ello podemos evitar que este virus, que definitivamente se ha convertido en una pandemia establecido por la Organización Mundial de la Salud, evitamos a que se continúe propagando y que evita con esto también que en nuestro país se siga expandiendo. Es por esto que debemos de hacer conciencia, y si usted puede quedarse en su hogar, si no tiene la necesidad de salir de su vivienda, por favor quédese en casa y evite pues tener tantos contactos con personas, y así pues estamos contribuyendo para que este virus pueda detenerse y no continúe propagándose en el territorio nacional. Y además de esto continuamos presentándoles todos los puntos y las medidas que presentó en el día de ayer el presidente Danilo Medina, y una de ellas se trata sobre todo lo que tiene que ver con el área de salud, y queremos que ustedes también escuchen con atención todas estas medidas. Les anuncio también las siguientes medidas que refuerzan las ya tomadas en el área de salud. 1. A partir de ahora, aquellos laboratorios privados que estén debidamente certificados podrán realizar la prueba para detectar el coronavirus, bajo el estricto seguimiento del Ministerio de Salud, siguiendo los protocolos establecidos y reportando puntualmente los casos detectados a las autoridades de salud. 2. Se están habilitando más centros de aislamiento necesarios para la defensa de la salud pública del pueblo dominicano. Y advertimos a la población que no permitiremos la alteración del orden público para el cumplimiento de esta misión del Estado. 3. Con relación a los hospitales y clínicas, se limitarán las visitas y la circulación de personas. 4. Se recuerda también que la notificación de casos es obligatoria para profesionales, clínicas y hospitales, como lo establecen las normativas del Ministerio de Salud Pública. 5. Los centros de servicios de salud privado, si así lo desean, quedan autorizados en coordinación con el Ministerio de Salud para habilitar áreas de aislamiento en sus instalaciones. 6. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el Ministerio de Trabajo, junto con todas las ARS, acordaron respaldar todas las iniciativas de la Comisión de Alto Nivel para la protección del coronavirus en el país. Asimismo, todas las ARS se comprometen a agregar a su catálogo de prestaciones de servicios médicos la prueba y las atenciones necesarias
para combatir el coronavirus. Hemos autorizado al Ministerio de Hacienda a tomar todas las medidas de asistencia a la industria farmacéutica a fin de apoyar la producción e importación de medicamentos e insumos contra los efectos del virus, de manera que garantice el abastecimiento de la población a precios razonables. Hoy anunciamos de 10 personas positivas adicionales, con lo cual el número de positivos diagnosticados sube de 11 que teníamos a 21 el total. Y la Cámara de Diputados se encuentra en sesión, esto para conocer la solicitud de declaración de emergencia hecha por el presidente Danilo Medina. Ronnie Heredia se encuentra en el Congreso y nos amplía. Buenas tardes, Ronnie. Muy buenas tardes, Lady Pérez, y buenas tardes a nuestros televidentes de AN7 Meridiano. Pues tal y como señalas, hoy a las 10 de la mañana se pretendía conocer en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, pues la solicitud de declaratoria de estado de emergencia sometida por el presidente de la República ante este Congreso Nacional. Sin embargo, esta disposición o solicitud fue sometida exactamente por la Cámara Alta. Hablamos del Senado de la República, quien la conocerá en la tarde de este miércoles a las 4 de la tarde, por lo cual el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, recurrió a suspender la sección de hoy y posponerla para mañana jueves a las 2 de la tarde. Esto previendo de que el Senado podría sesionar tanto durante la tarde de hoy como en la mañana del próximo jueves. Nosotros sabemos que el presidente de la República ayer, con esta primera medida de solicitar al Congreso la autorización, como lo establece la ley en el artículo 262 de nuestra Constitución, para la declaratoria del Estado de Derecho, también tomó otras medidas drásticas, como él mismo llamara, pero importantes para prevenir la propagación del coronavirus en la República Dominicana. Más temprano en este Congreso pudimos conversar con algunos legisladores de diferentes partidos, los cuales compartieron con nosotros su parecer respecto al discurso del presidente Danilo Medina en la noche de ayer. Vamos a escuchar algunas de sus impresiones. Nosotros, como representante de una de las provincias que más va a sufrir y que más le va a afectar esta situación del coronavirus, como es la provincia de la Altagracia, porque es la provincia turística de la República Dominicana, vamos a solicitarle al gobierno que además de esas medidas compensatorias para el sector empresarial, también hayan medidas compensatorias para los miles y miles de trabajadores que están siendo suspendidos y que están siendo cancelados y enviados a sus casas por la situación económica que afecta a las empresas. Tenemos que ver las particularidades y leer los dispositivos que vengan para nosotros poder tener conciencia real sobre las decisiones que tomamos. Pero reitero, en sentido general, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que hay que tomar estas medidas para salvar a la sociedad dominicana de que sea mucho más afectada en esta crisis sanitaria que se está en la República Dominicana y que se avecina, y que por lo tanto debemos, gobierno, oposición, sociedad civil, unificarnos para lograr que en la República Dominicana esta situación haga el menor daño posible. Y como un país subdesarrollado, que tenemos una frontera abierta, había que urgentemente cerrarla. Eso de cerrar la frontera, de parar los vuelos, porque la mayoría de casos que tenemos son importados. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Como somos un país pobre,
pues la pandemia puede darle un poquito más duro. Yo lo que puedo llamar a la población es a escuchar al Ministerio de Salud Pública, al Departamento de Epidemiología, que está tomando acción, está haciendo su bloqueo, poniendo en cuarentena a la persona. A veces se puede hacer cuarentena en su casa o en el hospital, como la persona lo entienda necesario. No usen medicamentos que no sea indicado por un profesional de la salud o por un epidemiólogo. No acudan a llevarle medicina al vecino, porque la persona ahora está desesperada comprando medicamentos para tomar. No, hay protocolo que hay que cumplirlo. Yo felicito al presidente de la República porque esa medida había que tomarla. Bueno, ahí escuchamos a varios diputados hablar sobre sus consideraciones respecto al discurso del presidente Medina frente a esta situación del coronavirus, justamente buscando el presidente que se declare estado de emergencia. Hay que explicar que lo que dice nuestra Constitución en el artículo 262 respecto a lo que son los estados de excepción, se consideran estados de excepción cualquier situación extraordinaria que de alguna manera afecte gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones, de las personas y frente a las cuales resulten insuficientes las facultades ordinarias. El presidente de la República puede hacer esta declaratoria siempre y cuando tenga la autorización previa del Congreso Nacional, y es ahí donde entonces el presidente podrá declarar estado de excepción en alguna de sus tres modalidades, que está la del estado de defensa, la del estado de conmoción interior y la del estado de emergencia, que es la que se ha previsto, la que se ha solicitado ante este Congreso Nacional en la tarde de hoy, podremos decir, porque al mediodía fue cuando se depositó la solicitud de declaratoria de estado de emergencia ante el Senado de la República, que, como dije en principio, conocerá en sección hoy esta solicitud a las 4 de la tarde. Pero el artículo 266 de la Constitución, en su párrafo 2, establece que el Poder Ejecutivo tendrá que rendir cuenta continuamente una vez tenga la autorización del Congreso, justamente al Poder Legislativo, sobre las medidas que va a adoptar, ya que el estado de emergencia le otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo. Igualmente también pues dar información de cómo va la situación dentro de las medidas que el gobierno adoptará y dentro de la aprobación de esta solicitud de estado de emergencia. Igualmente se le otorgará un periodo específico para que el Ejecutivo actúe con este poder extraordinario. Ahí incluye las medidas que va a tomar, el presupuesto que también tendrá que aplicar, y algunos legisladores, sobre todo de la oposición, hicieron un marcado hincapié en que van a velar porque los recursos de los que disponga el Ejecutivo para hacer frente al coronavirus pues no sea politizado ni se utilice en ventaja para ningún candidato. Esto a propósito de que dentro de 2 meses tendremos una contienda electoral a nivel presidencial y a nivel congresual. Hay que señalar de que aquí en esta Cámara Baja del Congreso Nacional se han tomado algunas medidas, ya que dentro de las que ya se han hecho públicas tanto por el Ministerio de Salud Pública, así como el propio presidente de la República ayer en su discurso, se ha establecido evitar el aglomeramiento de personas, y parte de las cosas que son propias dentro de las secciones están el que se reúnan todos los representantes de las diferentes demarcaciones del país, y solamente en la Cámara de Diputados hay 190, lo que significa que para seccionar necesariamente se tiene que romper esa recomendación porque estarán todos aglomerados. Bueno, parte de las medidas que se han tomado para poder contrarrestar un poquito esto, porque es obligatorio, es de orden el que los legisladores vengan y autoricen al Ejecutivo que se declare el estado de emergencia. Pues una de las medidas que se ha establecido en el Congreso Nacional, exactamente en la Cámara de Diputados, es que esa puerta, miren allá, que esa puerta que siempre está cerrada,
pues se mantenga abierta para evitar el contacto y sobrecontacto, el manoseo de los manubrios al momento de abrirse. Otra medida también, y es que a la entrada directamente del hemiciclo pues hay alcohol, igualmente antibacteriales, que se le colocan tanto a los legisladores como a los miembros de la prensa para que también pues estén debidamente higienizados. Y otra medida, y esa la pudimos ver ya casi cuando se iba a comenzar la sección, era que se les estaba repartiendo mascarillas a los diputados justamente para prevenir el coronavirus. Igualmente, y con esto concluyo, Lady, algunos diputados, especialmente Alfredo Pacheco por el Partido Revolucionario Moderno, nos comunicaba que a los legisladores mayores de 65 años, que de ellos hay varios en ese bloque, dice que se le ha recomendado pues no asistir a las secciones porque pertenecen por la edad a la población más vulnerable ante el COVID-19 que ha afectado a todo el mundo y por eso ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Nosotros seguiremos en el Congreso Nacional para llevarles a nuestros televidentes todas las informaciones respecto a la solicitud de declaratoria de estado de emergencia hecha por el presidente de la República al Congreso Nacional. Bueno, muchísimas gracias, Ronnie. Ya solo queda esperar pues que esta medida sea adoptada. Hoy anunciamos de 10 personas positivas adicionales, con lo cual el número de positivos diagnosticados sube de 11 que teníamos a 21 el total. Y Desiree Santos salió a la calle, esto para conocer cómo las personas, los ciudadanos han tomado las medidas que ha informado el presidente Danilo Medina. Muy buenas tardes, Desiree. Así es, Lady, muchísimas gracias. Aquí estamos, me encuentro exactamente en la avenida Independencia para ver qué piensan, cómo se van a manejar que todos aquellos que se dedican a la venta informal en las calles, porque estamos hablando que una de las medidas que tomó ayer en la locución que dirigió a toda la población, una de las medidas que especificó el presidente Danilo Medina, pues era que se suspendían las ventas informales en la calle, que solamente quedaban habilitadas aquellas personas pues que se dedicaban, por ejemplo, que trabajaban en algún supermercado, en algún colmado de manera formal, pero los que trabajan en ventas informales pues quedaban inhabilitados durante 15 días y esto iniciaría a partir de mañana, específicamente a las 6 de la mañana. Entonces, yo quiero saber, en el caso de este vendedor, por ejemplo, que se encuentra aquí en la Independencia y que trabaja de manera informal, que tiene que llevar la comida a su familia cada día, ¿cómo se hará durante estos días para poder subsistir? ¿Su nombre es? Mi nombre es Domingo Alcántara. Sobre este caso fue previsto porque nosotros no estábamos preparados para durar poniendo un ejemplo, par de días sin trabajar. Entonces uno necesita llevar la mantención a la casa. Tengo 5 hijos y tengo que hacer, hay que cuidarse con el virus, pero hay que tratar de llevar la comida a la casa. No sé cómo manejarme, pero Dios lo sabrá cómo seguir hacia adelante. ¿Ha pensado usted en alguna alternativa para poder, como dicen por ahí, pues manejar el peso durante estos días? Bueno, yo trataría de comprar manito limpia para sobrevender, para vender para ganarme el peso. Pero no me gustaría aprovechar la oportunidad de las ocasiones de que en verdad la gente aprovechar, porque hay personas que aprovechan las necesidades para vender la cosa, pero a mí no me gusta aprovechar
lo voy a hacer porque necesito manejar el peso. Sí, claro, lo entendemos. Es una situación que sin duda alguna afecta mucho la economía. Ya desde antes de que el presidente tomara las medidas del lugar, en la locución que dirigió el día de ayer a toda la población, se venía viendo todo el tema de esta pandemia. ¿Tenía usted las medidas del lugar aquí de higiene tomadas con las personas que venían a comprarle? Sí, yo estaba con jabón de cuava y tratando de mantener la área un poco limpia y bien higiénica. Siempre lavo mis frutas antes de vender. En este puesto usted vende aquí frutas y ¿qué otros alimentos vende usted aquí? Vendo frutas, también vendo jugo y una pequeña paletera. O sea que son alimentos que sin duda alguna pues son vulnerables para que las personas puedan contraer el virus. Sí, algo muy higiénico, algo muy limpio, algo siempre yo trato que sea algo limpio para que la gente pueda digerir sin alguna contaminación. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda alguna es una situación que afecta a muchos vendedores informales que se encuentran, que lamentablemente pues realizan su trabajo diariamente en un puesto específico en las calles de nuestro país y que de esta manera llevan los alimentos diariamente, o el dinero mejor dicho, para que sus familias puedan comprar los alimentos diariamente. Yo quisiera ver, Jimmy, acompáñame por aquí, a ver si podemos hablar con algún otro vendedor que se encuentre en la zona, que nos explique, que nos diga cómo se ha tomado alguna medida, tal como estuvimos conversando con este señor, si han tomado alguna medida preventiva para estos días que lamentablemente estarán en sus hogares y no tendrán la facilidad de pues llevar el pan nuestro de cada día de la manera en que lo realizan siempre. El señor que estaba aquí, que bueno, esto es como un puesto de frutas, veo que no, parece que no tiene disponibilidad de hablar. Vamos a ver. Hola, buenas. Dime, mi amor. ¿Su nombre es? Agustín. Agustín, ¿usted es el dueño de este puesto de frutas? Sí, señor. Cuéntame, ¿ha pensado en alguna medida a tomar durante estos 15 días que va a tener que durar sin laborar? Porque estamos hablando que una de las medidas del presidente Danilo Medina tomadas es que los vendedores informales... Bueno, ahí estuvimos escuchando a Desiree Santo, quien estaba conversando con este señor. Justamente él trabaja, tiene un puesto de comida, más bien de frutas, ahí en la misma avenida Independencia, y quería también conocer si él había tomado algunas de las medidas que ya ha anunciado el gobierno dominicano. Esto ante pues la prevención de la propagación del coronavirus en el territorio nacional. Vamos a nuevamente conectar con Desiree Santo para continuar con esta conversación, pero antes vamos a ver qué nos cuenta este dominicano que vive en Barcelona, España, pues toda la situación que se está viviendo en ese país, esto ante la propagación del coronavirus. Así es, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Soy Joel Ramírez y estoy específicamente en Barcelona, España, y ahora mismo vivimos una situación caótica en el sentido que estamos privados de nuestra libertad. Estamos viviendo una cuarentena en nuestras casas porque creo y que es lo correcto lo que está haciendo el gobierno español y el gobierno de todos los países que están pasando por esta pandemia, de quedarnos en casa. Ahora mismo aquí solo bajamos a los supermercados, a los establecimientos que nos brindan los alimentos de primera necesidad, como también las farmacias, y es una colaboración de todo. Decirles que es mejor quedarse en casa por 15, 20 días que perder más vidas como lo que está pasando. Nosotros aquí hace unas semanas atrás no teníamos, pensábamos que no iba a pasar nada de esto, y después de unos días pues ya ustedes ven las noticias, ven cómo está la situación. Yo le exhorto a que tomemos las precauciones del lugar,
porque es como les digo, es mejor estar encerrado, por decirlo así, unos días que perder tantas vidas. Aquí en España, pues al día de hoy ya superan los 11.000 casos. Imagínense ustedes, 11.000 personas que ya pasan por esto y pues alrededor de 500 muertes que llevamos y que cada día se siguen sumando más y más. Por eso el gobierno pues ha tomado esta decisión de la cuarentena, de estar en casa, y pues así podemos nosotros decir un stop y pararlo. A ustedes allá en la República Dominicana, tener mucha precaución porque es algo del mundo y que todos, entre todos, vamos a parar. Yo estoy aquí en la mejor disposición de seguir colaborando en lo que pueda desde aquí para toda la República Dominicana. Importante pues estas recomendaciones por parte de este dominicano que ahora mismo se encuentra pues viviendo en Barcelona, España, y también hay que destacar que desde pues las últimas cifras que se tenían hasta el momento es que 2.538 casos ya se habían registrado pues allá en España, y definitivamente cada día pues eso en tan solo 24 horas el aumento de tantos casos allá en ese país, y sobre todo hay que tomar en cuenta cada día las precauciones y las medidas preventivas, esto para evitar la propagación del coronavirus en nuestro territorio nacional. Y también pasando pues al plano nacional, hicimos un recorrido por la zona colonial, donde se puede observar cómo está totalmente ausente de personas. Además de esto, los lugares que se han visitado, que son lugares turísticos, y se ve definitivamente con pocas personas. Vamos a ver lo que dicen las personas que entrevistamos. Poco turista, están bajando menos turistas ahora. Sí, también van menos turistas. ¿Y por qué? Porque tienen miedo a la gente del virus que anda. La gente tiene miedo de salir ahora. Prácticamente tengo la mascarilla y los guantes puestos, porque como estamos aquí en la calle, estamos bregando con un sinnúmero de personas, no sabemos cuál es el que está sano y cuál es el que está enfermo. Entonces yo también, como me estoy protegiendo, quiero darle protección a mi familia allá en nuestra casa. ¿Me doy a entender? Sí. Ya. La circulación de los turistas aquí en la zona colonial ha bajado. Ahí sí ha bajado bastante. Además, notamos que en algunas personas han acogido algunas de las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, que es el uso de guantes y mascarillas. Y nuestra compañera Stephanie Andújar hizo un recorrido por diferentes puntos de nuestra capital, esto para ver cómo las personas han tomado las medidas que fueron establecidas e informadas por el presidente Danilo Medina. Ella lo hace en vivo desde ese lugar donde se encuentra actualmente. Muy buenas tardes, Stephanie. Gracias, buenas tardes. Aunque las medidas anunciadas por el presidente Danilo Medina entrarán en vigencia a partir de este jueves 19 de marzo a las 6 de la mañana, desde ya la actividad social y económica se ha reducido significativamente. Las paradas del metro lucen vacías, se percibe una menor afluencia de vehículos, pocas personas transitan en las calles, algunas con mascarillas puestas, y negocios han decidido cerrar sus puertas por prevención frente a la pandemia del coronavirus. ¿Ustedes que deben de permanecer abiertos? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar para no contagiarse ni contaminar a otros? Bueno, la medida que tenemos que tomar es andarle medio de lejito al cliente, mientras más retirado mejor, no venderle bebida alcohólica para que no pierdan el conocimiento y tratar de usar la limpieza lo máximo posible. ¿Qué le pareció el discurso del presidente Danilo Medina? Sí, me pareció muy bien, porque lo primero que tomó en cuenta fue dejar los establecimientos abiertos, lo más importante. Algunas de las medidas adoptadas por el primer mandatario para combatir al COVID-19 son la declaratoria de estado de emergencia del país, la suspensión de la docencia en todos los centros escolares y universitarios hasta el 13 de abril, el cierre de todas las fronteras por 15 días, la prohibición por igual periodo de los eventos y concentraciones de todo tipo, entre otras, provocando una división de opiniones entre los ciudadanos. Está muy bien, yo creo que es una medida aceptada del presidente, porque tiene que cuidar a la ciudadanía. Todo el mundo lo estaba esperando que él hablara. Yo la veo bien en cómo sigue la situación realmente, y como usted verá, voy a mis deberes
y en mi trabajo dirán qué debo hacer. No, por un lado está bien, pero por un lado está mal, porque usted sabe que uno vive del día a día y usted sabe que con esta cuestión de esta política y toda esta vaina todo está frisado y usted sabe cómo es y ya mañana es un día difícil para uno porque uno tiene sus hijos, hay que buscarle comida y son 15 días. 15 días son 15 días porque 15 días no aguanta nadie una hambre. El Colegio Médico Dominicano y especialistas en la materia ofrecieron su valoración sobre las acciones anunciadas. Nosotros mantenemos nuestra posición de que cabía una cuarentena durante 14 días para evitar el avance del virus. El éxito del manejo de esta enfermedad está en evitar el contacto de persona a persona. Esa persona, aunque cierre su negocio, él va a salir a la calle, va a ir a todas partes. No se le está prohibido a nadie salir de la calle. Nosotros en el campo de la salud, desde el Colegio Médico, lo que tenía que ver con el Colegio Médico, estamos agregando otras medidas que no la anunció el presidente de la República, como es la suspensión de las consultas, la toma de las guardias de 24 horas y además lo que tiene que ver con la inclusión de todo el personal de salud, sobre todo la dirigencia de salud, en la organización, en la planificación y en la medición de los casos de coronavirus en el país. La última actualización de la Organización Mundial de la Salud registra más de 180.000 casos confirmados y 7.529 fallecimientos en unos 159 países. Las autoridades dominicanas reiteraron a la población solo informarse a través de los canales oficiales para evitar que se compartan noticias falsas que generen pánico y confusión. Muchísimas gracias, Stephanie. Y como una manera de mantener la estabilidad y pues también la parte financiera tranquila, pues el Banco Central y la Junta Monetaria dispusieron las siguientes medidas. El Comité de Operaciones de Mercado Abierto, COMA, decidió reducir la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, de 4,50% a 3,50% anual, con el objetivo de incentivar la baja generalizada de las tasas de interés en el sistema financiero a través del mecanismo de transmisión de política monetaria. Se aprobó una disminución de 150 puntos básicos en la tasa de interés de la facilidad permanente de expansión de liquidez, los llamados repos, a un día, pasando de 6% a 4,50% anual. Adicionalmente, se decidió la Junta Monetaria reducir la tasa de interés de depósitos remunerados a corto plazo en el Banco Central, el overnight, el llamado overnight, de 3 a 2,50% anual. Flexibilizó los requisitos de cobertura del encaje legal en moneda nacional de las entidades financieras, reconociendo los títulos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda únicamente como cobertura válida por un monto de hasta 22.321 millones. El Banco Central habilitó la ventanilla de provisión de liquidez a las entidades financieras a través del mecanismo de repos hasta 90 días por un monto de hasta 30.000 millones, utilizando como garantía títulos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.
Ante la crisis sanitaria que vive el país por la expansión del COVID-19, el ministro de Hacienda aclaró sobre la operación de algunas empresas, las que dispuso anoche el presidente Medina y que podrán operar durante los 15 días de excepción. Son empresas que se dedican a actividades básicas para la población, como colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustible y aquellos establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimentos crudos o cocidos, como indicaba el discurso del presidente en la noche de ayer. También el sector industrial, zonas francas y empresas agrícolas deben promover el teletrabajo y el horario flexible. No cerrar, sino promover el teletrabajo y el horario flexible. Con Rafael Martínez, quien nos tiene las últimas informaciones desde el Cibao. Muy buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. El tráfico vehicular se ha reducido de manera considerable en la segunda ciudad de importancia del territorio nacional, como es Santiago, luego de la medida dispuesta por el presidente de la República, Danilo Medina. A continuación presentamos un resumen de los hechos más importantes de la zona norte de la República Dominicana con relación a las medidas que se están adoptando en contra del coronavirus. En hora pico así luce la avenida Duarte en la entrada de Santiago, lo que evidencia una reducción significativa del movimiento vehicular. Aunque las medidas diseñadas por el gobierno entrarían en vigencia este jueves, sectores importantes de Santiago reaccionaron en favor de la política sanitaria anunciada por el presidente Danilo Medina para evitar la propagación del coronavirus. Para el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, la consideró como correcta. Entiendo que el presidente de la República estuvo a la altura de las circunstancias en su presentación ante el país. Y esperamos que continúe así el presidente y que sus palabras de anoche se conviertan en hechos reales. Y que funcionarios ineptos y cuentistas que están al lado del presidente y que medran a la sombra del poder con situaciones como esta, se pongan a la altura del presidente y actúen en consonancia con los dictámenes del presidente de la República. Sin embargo, a Juan Marte le preocupa que el presidente de la República no fue muy específico con las medidas a tomar en el sector transporte. Porque en el transporte cohabitan a diario 3 millones, aproximadamente 600,000 personas. A diario están dentro de los vehículos del transporte público, incluyendo el metro, el teleférico y la onza también, que son casi el 2% del sistema de transporte de la República Dominicana en cuanto a movilidad. Entonces nosotros esperamos que el presidente de la República, sea a través del Intran o a través del Ministerio de Salud, delinee política como lo hizo China inclusive, y como lo ha hecho Francia y lo está haciendo España, que empezaron quemando inclusive el circulante y prohibiendo el pago en dinero efectivo en el transporte público. Pero también tomando medidas específicas, porque lo que estamos hoy es diciendo prácticamente que no hay transporte, pero del transporte viven más de 2 millones de dominicanos de manera directa. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, adoptó una serie de medidas sanitarias y de control para evitar la propagación del COVID-19. Entre las medidas se destacan el cierre temporal de plazas públicas, establecimientos comerciales, salas de cine, parques y mercados públicos durante un periodo de 15 días. Estamos tomando las siguientes medidas. A partir de hoy se les notificará en el transcurso del día, quedan cerrados los cines, bares, discotecas y además quedan prohibidas las ferias populares. En tiendas, el mercado de pulgas, hasta el 31 de marzo queda suspendido. Cualquier tipo de mercado, de ferias populares que se esté desarrollando, que se haya dado un permiso, queda inmediatamente sin efecto. Quedan suspendidos los permisos para maratones, eventos populares, espectáculos públicos. Quedan prohibidos los ensayos, ejercicios en los espacios públicos, entiéndase zumba, ensayos para actividades culturales. Queda suspendido cualquier actividad
en los parques. Mientras que en la frontera norte del país, en Dajabón, las autoridades fueron de las palabras a los hechos. Desde ayer, el puertón que divide a República Dominicana con Haití se mantenía cerrado. Usted puede ver que la puerta del lado haitiano está cerrada, por eso esta puerta también está así, porque no están pasando los ciudadanos haitianos. Y nosotros mantenemos las medidas dispuestas por el Ministerio de Defensa en apoyo al Ministerio de Salud Pública. Así está Santiago y toda la zona norte de la República Dominicana. Ahora nos mantenemos en sintonía con AN7 Meridiano. Buenas tardes. Igualmente, Rafael, muchísimas gracias. Y ahora estamos viendo ahí en pantalla pues algunos de los casos de coronavirus que se han actualizado hasta el momento. Justamente estamos enfocando a Brasil y la cantidad de casos confirmados dice alrededor de 321 casos y la cantidad de muertes hasta el momento es una sola que se ha registrado y de los recuperados solo 2 personas se han recuperado. Ahora pasamos con Colombia. La cantidad de casos confirmados son 65 casos, 0 muertes y una sola persona ha sido recuperada hasta el momento. Ahora estamos con México. La cantidad de casos confirmados hasta el momento es de 82 los casos, 0 muertes y recuperados 4 personas. Ahí estamos con Florida, que la cantidad de casos confirmados es de 217 y 7 personas han fallecido hasta el momento y 0 personas se han recuperado. Ahí estamos enfocando a Washington. La cantidad de casos confirmados es definitivamente sorprendente, 1.013 casos, alrededor de 55 personas han fallecido y una sola persona se ha recuperado. Ahí tenemos a New York con 1.708 casos confirmados, 16 personas han fallecido y 0 recuperados. Hasta el momento esa es la actualización que se tiene en cuanto a los casos internacionales que se han registrado con el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades, que van desde un resfriado común hasta complicaciones agudas y graves. Los síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar. Como medidas Cada una de las directivas de las diferentes organizaciones deportivas del país habían ya tomado algunas medidas, como el aplazamiento del torneo de baloncesto superior, específicamente del Distrito Nacional, que fue aplazado por 15 días. También la Federación Dominicana de Fútbol suspendió cualquier tipo de actividad. Y supimos también que la Liga Dominicana de Fútbol pues había cerrado sus oficinas. Pues a propósito de los anuncios anoche del presidente, por parte del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, pues también el Ministerio de Deportes se unió también a esas medidas y ha soltado un comunicado en horas de la mañana, y destacamos acá los puntos más importantes de ese comunicado. Allí lo vemos: el cierre inmediato, no desde mañana a las 6 de la mañana, sino a partir de hoy, cierre inmediato de todas las instalaciones deportivas del país y la suspensión de todos los eventos deportivos en la República Dominicana. Hablamos también de lo que iba a ser el baloncesto distrital, también la Liga de Fútbol, que está también aplazada, pero no sabemos hasta qué fecha o por cuántos días. Y ahí vemos también los recintos cerrados, todas las sedes deportivas del país que el Ministerio de Deportes, a través de su dirigente o quien la preside, Danilo Díaz, pues han clausurado. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, principal obviamente sede del deporte en el Distrito Nacional, el Parque del Este en la provincia de Santo Domingo, la Barranquita y otras existentes en Santiago. Centros deportivos clausurados: San Juan de Maguana, Espaillat, La Romana, San Pedro de Macorís, Barahona, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, entre otras. Estos son entonces los recintos deportivos que ha clausurado el Ministerio de Deportes de manera inmediata, y eso será, señores, hasta el 13 de abril. Así que si usted era de las personas pues que iba al Parque del Este, que iba también al Centro Olímpico
pues a nadar, a trotar, a hacer pues ejercicios, pues usted va a colocar en su casa, si usted ya se encuentra obviamente en aislamiento o en cuarentena, pues que tiene la oportunidad de trabajar desde su casa, adapte allí su rinconcito para que entonces haga toda su actividad física y todos sus ejercicios ahí en su casa, porque a partir de hoy, es decir, ya de manera inmediata y hasta el 13 de abril, todas las instalaciones deportivas del país quedan clausuradas. Y nuestra compañera Desiree Santos nos preparó en el mundo del espectáculo un resumen completo con todo esto que está pasando. Vamos a verlo. El mundo del espectáculo sigue en jaque con la pandemia del COVID-19. En el país, productores y artistas han hecho una pausa ante el avance del coronavirus. La cantante puertorriqueña Cani García, Pavel Núñez, así como los shows de la banda Guns N' Roses fueron pospuestos. Otro de los eventos que fue cancelado en el día de ayer fueron los premios Billboard, donde la directiva de dicha premiación tomó la decisión de acatarse a las normativas del gobernador de Las Vegas, Nevada, que era donde se realizaría el evento. La misma describe el impedimento de concentraciones masivas debido al coronavirus. Buenas noches, señores. Miles de personas. Por otro lado, el productor y conductor radial Santiago Matías hizo un llamado al gremio urbano para fines de buscar un centro de acopio donde pudieran recibir y dar donaciones para todas aquellas personas afectadas por el coronavirus. Este no es momento de protagonismo, de competencia, de partidismo. Este es un momento de los dominicanos. Necesitamos unión. Y toda la ayuda que vamos a recopilar no podrá llegar a todo el país. El país es muy grande y todo el mundo necesita, todo el mundo conoce a alguien que necesita. Por eso pido a los líderes y a mis amigos de todas las provincias, por favor unirse, buscar un centro de acopio donde las personas puedan llevar las ayudas y canalizar esas ayudas para las personas que realmente necesitan. Prioridad, mayores de 60 años. La máquina de cotorra, máquina de hacer dinero. Todo lo que ustedes quieren hacer, yo lo hice primero. Y el artista urbano Toxic Crow decidió cobrarle a sus inquilinos la mitad de su cuota mensual durante el mes de abril y de esta manera colaborar con la causa de cómo afecta el COVID-19 a la economía del país. Y entonces le di con una 12, llaman al 911. Tú te comportas como que no me conoces, sabiendo bien quién yo soy, sabiendo para lo que doy. Buen maricón, este pleito no sale, no tienen dinero, nada más viven hablando mierda. Este grupo de aguajeros, este pleito no sale, no tienen dinero, nada más viven hablando mierda. Este grupo de aguajeros, grupo de aguajeros. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades, que van desde un resfriado común hasta complicaciones agudas y graves. Los síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar. Como medidas de prevención, al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evite estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado y lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Y en medio del caos, Javier, es importante mantener la calma, pues, y sobre todo llevarnos de la medida de prevención que han sido emitidas por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero también del Ministerio de Salud. Es bueno que todos como ciudadanos estemos al pendiente de las informaciones que emiten estos organismos que están pues autorizados para dar estas informaciones y no estar también pues dando informaciones falsas, que eso es un
un punto también importante a tomar en cuenta. Que no se confunda el estar alerta con exagerar y que no se confunda también el estar en calma o confiarse. Usted puede estar alerta, siempre prevenido, con todas las medidas y todos los anuncios correspondientes de medios oficiales. Acá nosotros, por supuesto, siempre hacemos un filtro de toda la información que se está dando para ofrecerles, obviamente, a ustedes toda la información necesaria. Eso que vemos ahora se publicó en la cuenta oficial de la Liga Dominicana de Fútbol, que ha decidido, obviamente, partiendo de las medidas tomadas por el Ministerio del Deporte y también del gobierno dominicano, pues posponer el inicio de la temporada 2020 hasta el 18 de abril. Suspende además también todas las actividades en las escuelas y filiales de los clubes y establece un protocolo de prevención de contagio por COVID-19 para los clubes y las plantillas profesionales de los 10 clubes profesionales que compiten en la Liga Dominicana de Fútbol. Así que nacionalmente ya no tenemos deporte. Así mismo es, Javier. Y bueno, y de esta manera finalizamos a N7 Meridiano. Pues les deseamos feliz tarde y a cuidarnos. Antena 7.